Hermanos, es un placer saludarles esta mañana. Bienvenidos al estudio del libro de Daniel. Estamos en capítulo 5. Esta mañana estamos casi a la mitad del estudio de este libro y vamos a estudiar esta mañana los versículos 1 al 8 para introducir este capítulo que es bastante conocido, pero no siempre bien entendido, a lo menos no la primera parte. No, creo que muchos creyentes cuando leen este capítulo van de frente a la escritura en la pared, lo que significa, y el juicio sobre el rey. Creo que es un error porque pasamos por alto unas cosas muy importantes al comienzo que nos van a ayudar a entender bien todo el capítulo. Así que esta mañana vamos a ver la primera parte para entenderla bien y luego eso va a aclarar la segunda parte. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos ilumine a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias por este hermoso libro de Daniel. Padre, hace tantos años inspiraste a tu siervo a escribir lo que él había vivido. Y Padre, él plasmó en las escrituras lo que él quería, lo que tú querías que él dijera. Padre, él nunca se imaginó que 2500 años después, en un país tan lejano, un grupo de personas estarían estudiando su libro en otro idioma. Pero Padre, es la maravilla de lo que tú haces. Quiero pedir ahora que cumplas el propósito por el cual nos has dado este libro. Danos entendimiento, Señor, para que el estudio de tu palabra nos sirva en los días en que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Al empezar a estudiar el capítulo 5 de Daniel, es más importante que nunca tomar en cuenta el contexto histórico en el cual ocurrieron los eventos en este capítulo. Vamos a empezar notando algo de la cronología de los reyes de Babilonia. Hasta el momento, los primeros 4 capítulos, hemos tomado contacto con Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el fundador del imperio de Babilonia. Por eso, él representa la cabeza de oro en la estatua en Daniel capítulo 2. Él reinó por bastantes años, entre 605 y 541 antes de Cristo. Es decir, él gobernó más de 40 años. Obviamente empezó bastante joven, al igual que Daniel, y reinó 40 años, y Daniel, todo ese tiempo, Daniel lo acompañó en la corte en Babilonia. Cuando él murió, la persona que le sucedió fue un hombre llamado en español Evil-Merodach. Él gobernó perdón, hay un error ahí en la pantalla, me equivoqué, no es 601, es 561. Obviamente cuando Nabucodonosor muere, entra Evil-Merodach, del 561, debe ser ahí, al 541, 20 años. Ahora vamos a ver en la Biblia, este nombre es mencionado en 2 pasajes. No está en el libro de Daniel, pero lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a mirar Segunda de Reyes 25, versículos 27 al 30. ¿Qué leemos aquí? Aconteció a los 37 años el cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Así que muy interesante este detalle, ¿no? Este rey
Joaquín, rey de Judá, había estado encarcelado en Babilonia todo el tiempo de Nabucodonosor. Ni Daniel pudo lograr su libertad. Pero cuando hay un cambio de reinado, Evil-Merodach, obviamente porque le caía bien Joaquín, lo puso en libertad. Y no solo lo puso en libertad, sino que le habló con benevolencia. Lo hizo, le dio más autoridad que los demás reyes en Babilonia. Cuando dice puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban en Babilonia, no es literalmente que empezó a reinar. Obviamente no estaba reinando, lo que está hablando es la posición que él podía ocupar en Babilonia, en reconocimiento que era un rey conquistado por Babilonia. Se supone que en alguna manera Joaquín se había congraciado con Evil-Merodach. Dios obviamente también había tocado el corazón de este rey para enseguida que entrara al reino, lo primero que hizo fue darle esta consideración. Obviamente pensó que es algo que Nabucodonosor debió haber hecho antes, pero no lo hace, lo hace Evil-Merodach. Vamos también a Jeremías capítulo 52 para tener otra referencia a este hombre Evil-Merodach, el sucesor de Nabucodonosor. Jeremías capítulo 52, vamos a leer versos 31 al 34. ¿Qué leemos aquí? Es el pasaje paralelo, ¿no es cierto? Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Así que reiterando lo que leemos en Segunda de Reyes. Así que Evil-Merodach sucedió a Nabucodonosor y reinó 20 años. Al final, él murió y el que entró en su lugar, a lo menos en Babilonia, fue este hombre llamado Belsasar. Belsasar asume el mando el año, otra vez un error, hermano, estaba trabajando muy rápida esta mañana, lo siento, no es 641, sería 541, ¿ok? El año 541 al año 538, es decir, solo reinó 3 años, fue un reinado bastante breve, ¿ok? Así que aquí tenemos los 3 reyes principales de Babilonia, durante cuyos reinados Daniel también estaba ministrándole, estaba en la corte en Babilonia. Ahora, el segundo detalle del contexto de Daniel 5 es el banquete. Habiendo visto el rey Belsasar, versículo 1, ahora vamos al gran banquete. ¿Qué dice verso 1? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Así que la Biblia no nos da la fecha, a lo menos no al comienzo del capítulo, pero cuando vamos al fin del capítulo, claramente está la fecha, porque ¿qué leemos en verso 30 del capítulo 5? Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Así que el versículo 1 habla quizá de la mañana del último día de su vida. Dramático, ¿no? Si él tan solo supiera esa mañana que ya no dormiría más en su cama. Ese sería el último día de su vida. Él no supo eso. Y no sabiendo eso,
en vez de prepararse para la muerte, él hizo un gran banquete. Pero hermanos, aquí hay que empezar a meditar un momento. Uno de los métodos fundamentales de estudiar la Biblia no tiene que ver con conocer los idiomas originales. No tiene que ver con tener muchos libros para investigar. Hermanos, indudablemente, el método más importante de estudiar la Biblia es simplemente la reflexión. Solo hay que pensar. Pensando, uno puede aprender mucho. El problema, hermanos, que tenemos es que cuando leemos la Biblia no pensamos. La mayoría lo menos. Porque cuando leemos la Biblia, estamos medio curioseando. Estamos medio queriendo una palabra de aliento para animarme en este día. Pero lo que muy pocos hacemos es meditar y pensar. Y es porque no pensamos que no aprendemos muchas cosas. Porque de leer este capítulo de corrido, lo que entenderíamos para el fin del capítulo es lo que acabo de mencionar. El capítulo termina con la muerte de Belsasar. Pero la pregunta es, ¿cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Qué dice al fin del capítulo? Dice, la misma noche fue muerto. Ahora ese verbo fue muerto no significa murió. Una cosa es morir de causas naturales. No es que él murió, él fue muerto. ¿Qué significa eso? Fue asesinado. Lo asesinaron. Ahora, no dice quién lo asesinó, pero el versículo 31 lo da a entender, ¿no es cierto? Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que, obviamente, lo que pasó esa noche es que esa noche Babilonia fue invadida por los medo-persas. Y los medo-persas mataron a Belsasar esa noche. Ahora piense, un ejército invade una ciudad de golpe sin ningún aviso. ¿Será que el rey Belsasar no tenía la menor idea que había una amenaza? Obviamente que no, hermanos. No estamos en el tiempo de Daniel. No estamos en el tiempo de los misiles. Hoy en día, el rey de un país puede estar sentado tranquilo en su país, no pasa nada, no hay ninguna invasión, y de repente un dron aparece, lanza un misil y él muere, sin ningún aviso. Eso es hoy en día. Esa es la guerra moderna. No hay aviso. En el tiempo de Daniel no se peleaba así. Para conquistar una ciudad como Babilonia, requería dos cosas. Número uno, un enorme ejército. Número dos, mucho tiempo. Porque las ciudades eran amuralladas. Y no hay que pensar que cuando el ejército invasor llegaba, que los ciudadanos iban a abrir la puerta de la ciudad para que entren a pelear adentro. La idea de los muros era no permitir al ejército ingresar. Obviamente una ciudad escuchaba de que venía un ejército y ¿qué hacía la ciudad? Se llenaba de provisiones, comida, agua, etc. ¿Para qué? Para soportar un largo estado de sitio. Así que el ejército venía y se acampaba alrededor de los muros. Y ahora esperaba. No dejaba a nadie entrar, nadie salir por meses. Hasta que la gente adentro empezaba a morir de hambre.
Y al morir de hambre, la esperanza era que habría una suerte de revuelta interna, un golpe de estado, por decir. O alguien abriría las puertas en desesperación y permitirían entrar. ¿A dónde voy? Es lo siguiente. Esa mañana, cuando el rey se levanta, el ejército ya estaba rodeando la ciudad. El ejército había estado ahí por semanas. Entonces resulta extraño lo que leemos en verso 1. El rey Belsasar, rodeado por un enorme ejército que quiere conquistar la ciudad, ¿qué está haciendo? ¿Está planificando la defensa? ¿Está juntándose con sus mandos militares para ver si hay alguna amenaza que hay que hacer ese día para proteger la ciudad? Nada que ver. ¿Qué está haciendo? Un gran banquete. Parece una locura, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer un gran banquete cuando la ciudad está sitiada? Uno pensaría, no es el momento para hacer un banquete. Pero es lo que está pasando. El rey manda un gran banquete, invita a sus príncipes y en presencia de 1000 líderes se pone a tomar. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Lo que explicamos esto, hermanos, es lo que leemos en Jeremías, el capítulo 51. Este es el otro método de estudiar la Biblia. Tenemos que conocer bien la Biblia para saber qué partes de la Biblia van a explicar otras partes. Eso significa conocer bien toda la Biblia. ¿Qué leemos en Jeremías 51 y el versículo 53? Dice, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Ahora, ¿qué es esto de fortificar en las alturas? Está hablando de los muros de Babilonia. Durante los años anteriores, los reyes de Babilonia se habían asegurado de construir enormes muros, y realmente eran enormes muros. No me acuerdo exactamente las estadísticas, pero viene a mi mente 60 metros de altura. Quizás podría ser un poco menos, pero eso nos da una idea. No estamos hablando de 3 metros de muro. Estamos hablando de 30, 40 metros a lo menos. Dice que podías manejar carrozas encima de los muros. Podías subir caballos con carrozas y correr alrededor de la ciudad en los muros de Babilonia. Eran impenetrables. Para colmo, había 2 filas de muros, una exterior, una interior. Belsasar se está confiando en los muros de Babilonia. Por semanas él ha visto el ejército medo-persa rodear la ciudad. Pero Belsasar se siente seguro. Se siente confiado. Está confiando en que los muros lo van a proteger. Hasta ahí uno lo podía aceptar. Aunque por razones que voy a mencionar en un momento, era sumamente imprudente. Pero ya uno puede en parte entender eso. Lo que no se entiende para nada es lo que leemos en versos 2 al 4. Porque ¿qué leemos en versículos 2 al 4? Belsasar, con el gusto del vino, es decir, ya medio borracho. Miren lo que él manda hacer. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, bueno, la palabra padre aquí es genérica y significa ancestro,
y realmente su abuelo, ¿ok? Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén. Y Belsasar manda traer estos vasos de oro del templo de Jehová. ¿Para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído el templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén. Y no contentos con eso, bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Superficialmente lo que está pasando es lo siguiente. El rey Belsasar está tranquilo, no solo por los muros, sino porque él ha puesto su confianza en sus dioses. Los dioses que habían hecho Babilonia grande, según él. Y no había un dios, habían muchos dioses. Así que Belsasar está confiando en sus muchos dioses. Pero para resaltar la grandeza de sus dioses, ¿qué hace él? Él manda traer los vasos de oro del templo de otro dios. De un dios que los dioses babilonios habían conquistado. Y resulta que era del templo de Jehová, el Dios de los judíos. Ahora aquí hay que hacer una pregunta. No, hermanos, no estamos hablando nada de las palabras en hebreo o buscando comentarios bíblicos, simplemente estamos mirando el texto y haciendo preguntas. Estamos pensando, ¿no es cierto? Quiero que aprendan a pensar cuando estudien la Biblia. Ahora, cuando Belsasar manda traer los vasos del templo de Jehová, ¿fue coincidencia o fue a propósito? Tuvo que ser una de las dos cosas. Puede ser que él pensó, hemos conquistado muchos dioses, así que vamos a traer los vasos de algún dios que hemos conquistado. Y se le ocurrió, como decimos a veces, sí, se le chispoteó, ¿ya? Vaso del templo de Jehová. Pero pudo haber sido cualquier otro dios. Pudo haber sido coincidencia. O pudo haber sido adrede. Puede ser que él decidió a propósito. ¿Sabes qué? Tráiganme los vasos del templo de Jehová. Ahora vamos a seguir ese pensamiento un momento. Supongamos que fue adrede. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué tenía Jehová que ver con esto? Hermanos, yo les planteo esta idea. Belsasar mandó traer los vasos del templo de Jehová. ¿Por qué? Porque estaba cansado, estaba harto de lo que Daniel le venía diciendo. Porque Daniel sabía algo. Daniel sabía exactamente lo que iba a pasar. Por semanas, por meses. Daniel ya sabía lo que iba a pasar. Lo voy a explicar un momento. Pero les hago esta reflexión. Ya hemos notado que entre Daniel y Nabucodonosor hubo una relación muy estrecha al final. Nabucodonosor se convierte. Daniel es su mentor espiritual. Muere Nabucodonosor. ¿Qué piensan? ¿Que Daniel se habrá interesado en su hijo? Obviamente que sí. Si no por otra razón, por cariño a Nabucodonosor. Y ahora entra el nieto. Y si Daniel sabe algo muy importante, que el nieto de su amigo Nabucodonosor necesita saber,
¿No piensa que Daniel le había contado? Daniel no es un hombre para callarse. Daniel desde 18 años viene confrontando a los reyes de Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que Daniel sabía? Que es demasiado obvio. Ya le viene hablando Belsasar hasta cansarlo. Vamos a notar ciertas cosas que Daniel sabía. En primer lugar, Daniel sabía que Babilonia solo tendría 70 años de vida. ¿Ya? Daniel sabía eso. El imperio de Babilonia solo iba a durar 70 años. Ahora, ¿cómo sabe Daniel eso? Por lo que su maestro de años atrás, Jeremías, había predicho. Vamos a Jeremías 25 y el versículo 11, para ver una primera cosa que Daniel sabe. Jeremías 25, versículo 11. ¿Qué dice Jeremías? Toda esta tierra de Palestina será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, ¿ya? Y aquella nación por su maldad, y la convertiré a la tierra de los caldeos, la convertiré en desiertos para siempre. ¿Ok? Así que Jeremías dice claramente, bajo la inspiración de Dios, Babilonia solo tendrá 70 años. Daniel fue llevado el año 605 a Babilonia. Ahora estamos en el año 539. ¿Cuántos años han pasado? 66 años. Y repentinamente la ciudad de Babilonia está rodeada por los medo-persas. ¿A qué conclusión llega Daniel? Que los 70 años están por acabarse. Babilonia va a ser destruida. Así que cuando el ejército de los medo-persas rodean la ciudad, Daniel enseguida le empieza a hablar a Belsasar diciendo, mira Belsasar, permítame darte un consejo. Dios ha dicho en su palabra, Jehová, el Dios de Israel ha dicho, Babilonia solo tiene 70 años. Así que, lo siento, rey, tu tiempo se ha acabado. Le venía diciendo eso Daniel, para ayudar a Belsasar a ser sabio al enfrentar esta situación. Quizás buscar términos de paz con los medo-persas. Pero ¿qué más sabe Daniel? ¿Qué más leemos en la Biblia? Vamos a Jeremías 27 y el versículo 7. Recordemos, hermanos, que Daniel conocía a Jeremías y su profecía, me imagino, de memoria. Este libro era muy conocido por Daniel. ¿Qué leemos en versículo 7 del capítulo 27 de Daniel? Dice, todas las naciones les servirán a Nabucodonosor, él está en versículo 6. Le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, al nieto, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Así que Daniel ya sabe, desde que Belsasar empieza a reinar, Daniel ya sabe, este es el último rey de Babilonia. Los días están contados. Y Daniel se empezó a dar cuenta, este ejército medo-persa está ya conquistando ciertas partes del imperio y viene hacia Babilonia. Y Daniel se da cuenta. Los 70 años están por cumplirse, el nieto de Belsasar está en el trono, todo se está cumpliendo. Así que Daniel sabe, Babilonia va a caer.
Pero ¿qué más sabe Daniel? Increíble todo lo que Daniel sabe. Cuando tú eres una persona que conoces a Dios, tú puedes saber cosas que los reyes no saben. Mire Jeremías 50, el versículo 9. ¿Qué leemos en Jeremías 50, verso 9? Porque yo levanto, dice Dios, yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos en la tierra. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Así que Jeremías predijo naciones iban a atacar a Babilonia. Está en versículo 14 también. Jeremías 50, verso 14. Poneos en orden contra Babilonia, alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatimáis saetas, porque pecó contra Jehová. O versículo 41 del mismo capítulo. He aquí viene un pueblo del norte, una nación grande, muchos reyes, se levantarán de los extremos de la tierra, arco y lanza manejarán, serán crueles, no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar, montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Así que Daniel sabe cuando este ejército compuesto por varias naciones, Daniel puede ver todas las profecías se están cumpliendo. Pero falta un detalle más. Jeremías 51. Miren versículo 11. ¿Qué leemos en versículo 11? Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu ¿de quién? De los reyes de Media, los medos. Ya están nombrados ahí. Ya están nombrados los medos. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Verso 28. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, todos sus príncipes, todo territorio, su dominio. Hermanos, ¿pueden entender a dónde voy? Las semanas antes, meses antes, Daniel, conocedor de las profecías, ha estado uniendo los puntos proféticos. Los 70 años están por cumplirse. Es el nieto de Nabucodonosor. Naciones están rodeando Babilonia. Liderándolo están los medos. Daniel ya sabe. El fin de Babilonia ha llegado. ¿Quién lo ha dicho? Jehová, el Dios de Jerusalén. Ahora entienden lo que está pasando aquí en Daniel 5. Cuando el rey manda traer los vasos del templo de Jehová, no es coincidencia. Lo hace a propósito. Frente a las advertencias de Daniel, este rey, medio borracho, tiene el atrevimiento de mirarle a Dios en la cara y desafiarle a Dios. Decirle a Jehová, tú dices que yo voy a caer, sabes que Jehová, mis muros son más poderosos que tú. Mis dioses son más poderosos que tú. Te hemos conquistado hace 70 años, así que no vengas ahora a amenazarnos. Traigan los vasos del Dios de ese templo, vamos a emborracharnos más y vamos a festejar nuestros dioses. Ahora entienden lo que estaba pasando, ¿cierto? Y entienden por qué el juicio fue tan drástico de Dios. Ese día él murió. En esa fiesta, ¿estaba Daniel? ¿Estaban los demás príncipes? En un momento, vamos a ver, Daniel no estaba. Vamos entendiendo por qué, ¿no es cierto? Daniel no quería estar y el rey tampoco quería tenerlo. Así que él brilla por la ausencia.
Pero en ese momento, cuando están embriagándose, usando los vasos sagrados del templo de Jehová, mire lo que pasa en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey podía ver la mano. ¿Se imaginan una enorme mano en la pared al frente del trono? La mano nomás. No había cuerpo. Y la mano empieza a escribir letras en la pared que el rey no entiende. Y el rey obviamente se asusta. No solo se asusta, entra en pánico. Un terror se apodera, porque su conciencia ya le está trabajando, ¿no es cierto? Miren versículo 6. Entonces el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos. Sus rodillas daban la una contra la otra. Este hombre colapsa psicológicamente. Versículo 7. El rey gritó en alta voz. Quisieran venir magos, caldeos, adivinos, dijo el rey a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Será el tercer señor el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esta es la segunda vez que esto pasa, ¿no es cierto? Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño, los magos y sabios no pueden ayudarle. Entra Daniel. Daniel capítulo 4, el mismo rey tiene otro sueño, llama a sus magos y sabios, tampoco pueden ayudarle. Entra Daniel. Ahora, el nieto de Nabucodonosor tiene esta visión. Llama a los sabios y magos. No pueden darle la interpretación. Pero no llama a Daniel. Ahí está la diferencia. No llama a Daniel. Daniel llegó después, sí, pero no porque el rey quiso. Pero la Biblia en 3 capítulos está resaltando la falta de entendimiento espiritual de los sabios y los consejeros de Babilonia. Esto no es coincidencia. Lo que Dios nos está diciendo es que es en vano confiar en la sabiduría de los hombres de este mundo. Los sabios de este mundo podrán dar consejos en términos económicos, políticos, sociales, lo que sea. Pero cuando se trata de la revelación de Dios, los hombres más inteligentes de una sociedad son totalmente incapaces de dar un mensaje espiritual a las autoridades. Las autoridades necesitan Danieles. Hoy en día, ¿quién cumple el papel de Daniel? La iglesia en cada país. Y hermanos, el Perú necesita hoy en día, más que nunca, que la iglesia se levante y en voz de cuello anuncie a la sociedad mensaje de Dios. Esa es la tarea profética. ¿Sabe lo extraño, hermanos? Es que habiendo tanta gente en Perú que se ufana de ser profeta, un extraño silencio hay en ellos hoy en día. Nadie está diciendo por qué se debe esta pandemia. Nadie está orientando a las autoridades qué deben hacer. Hay toda clase de tontería de una niña que dice a cierta fecha nadie salga porque va a venir un juicio. Hermanos,
con tristeza lo digo, lo que estamos presenciando hoy en día es una increíble debilidad espiritual de la iglesia evangélica en nuestro continente. No hay líderes espirituales capaces de hablar a la nación. Es una tragedia, hermanos. No hay un Daniel. Nos creemos grandes cosas. Hemos hecho enormes iglesias. Hay pastores que manejan mucho dinero. Pero hoy que el Perú necesita a alguien que hable palabra de Dios, no hay. Lo que hay es un grupo ecuménico que envía un video al presidente Vizcarra diciendo que los islámicos y los hindúes y los Hare Krishnas están orando por el presidente y el presidente se alegra de eso. Claro, hemos tenido un día de oración, ¿no es cierto? Unas horas hemos orado. Pero aparte de ese llamado por la iglesia evangélica, ¿qué más hemos escuchado? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los grandes? ¿Qué están haciendo? Ojalá que hubiéramos profetas en el Perú que puedan hablar algo de valor. Que las redes sociales se llenen de creyentes evangélicos, habiendo escuchado palabra profética de sus grandes pastores, lo circulen por todas las redes. Palabra de Dios, no hay. No hay. Oremos a Dios que tenga misericordia. Que Dios pueda levantar verdaderos, grandes hombres de Dios. Que en días como hoy tengan algo que decir en la nación, porque hace falta eso. El libro de Daniel nos desafía, ¿no es cierto? Un prisionero de guerra, consejero del rey. Lamentablemente no tenemos hombres de esa estatura espiritual hoy en día, a lo menos no que yo sepa. Quizás en Lima cosas están pasando que no escuchamos, pero es triste no escucharlo. Oremos que todavía Dios puede levantar a alguien con una verdadera voz profética, con autoridad espiritual, para hablar a las autoridades. Así dice el Señor omnipotente al Perú. Lo dejamos ahí, hermanos, por esta mañana. Mañana vamos a ver cómo Daniel entra y cómo Daniel al instante tiene palabra profética. Y ese mismo día la palabra profética de Daniel se cumplió. Que sea un modelo para nosotros de un hombre de Dios que está guardado por Dios y cuando llegue el momento de hablar, habla con tremenda autoridad. Un imperio cae, él queda de pie en las ruinas del imperio para animar al pueblo de Dios que el Dios de Daniel es el único Dios verdadero y que su palabra se cumple en este mundo. Hermanos, oremos para que la palabra de nuestro Dios se haga escuchar hoy en día en la pandemia y que el pueblo de Dios, no el pueblo, el Dios del pueblo sea honrado en ese tiempo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, aunque sea una palabra desafiante para nosotros, porque tenemos que confesar, Padre, nuestra pobreza espiritual. Nos jactamos de muchas cosas, Señor, pero cuando llega el momento y el país necesita una voz profética, hay un extraño silencio de la iglesia. Padre, pido que tú tengas misericordia en nosotros, que puedas levantar en estos días a alguien en Perú, en América Latina, que pueda tener una palabra de autoridad, que el Espíritu Santo pueda confirmar esa palabra, dar el eco, el amén,
en nuestros corazones, esto es palabra de Dios, que podamos desafiar y bendecir a nuestro país con tu palabra. Padre Celestial, escucha nuestro clamor, te pedimos, y bendícenos durante este día. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.